Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les agradezco el tiempo que nos dedican para poder ver este programa. Yo sé que a veces todos los programas son aburridos o tienen cosas que a ustedes no les interesan, pero es importante estar al tanto. Porque aquí tenemos una regla muy importante y es la única ley de este programa es decirle a ustedes, a mi audiencia, siempre la verdad. Por favor, no se olviden de suscribirse, eso es importantísimo para el programa. De acuerdo a los expertos, el que ustedes se suscriben es debido a muerte para estos programas en las redes sociales. Así que si quieren seguir viéndonos, por favor suscríbanse. Nada les cuesta y por supuesto nadie sabe que están suscritos. Ok, miren, este programa es importante porque los tres tópicos que voy a tocar nos afectan y son de suma importancia para el futuro de Nicaragua. El primer segmento de hoy es titulado Si no vencemos a los zurdos aquí en los Estados Unidos, tampoco lo vamos a lograr en Nicaragua. En muchos de mis programas, en los 2 últimos años que he estado haciéndolos, les vengo diciendo mis advertencias y hoy están más claras que nunca. Muchas personas, hombres y mujeres, han expresado su disgusto, su aflicción y hasta en ciertos casos enfadados en contra de Donald Trump. Cualquiera diría que Donald Trump es su vecino, su gran amigo, que Donald Trump regularmente visita sus hogares. Por favor, despierten, déjenme decirle una realidad. Si no elegimos a Donald Trump en estas elecciones, estén preparados para vivir en un país con un gobierno americano corrupto y socialista en ruta a comunista. Vean lo que les digo. Ustedes que están de babosos, y tengo la afinidad de decirles babosos porque están cayendo en la trampa de los socialistas del Partido Demócrata. Están vendiéndole gato por liebre. Están mintiendo. Ahorita acaban de gastar literalmente millones en cambiarle toda la narrativa a la Kamala Harris. En las redes sociales estamos viendo lo que ha dicho en el pasado, pero no en la ABC, ni en la NBC, ni en la CBS, ni en CNN y muchas otras cadenas de noticias alrededor del mundo. Los izquierdosos tienen una meta, convertir a los Estados Unidos en un país de izquierda, y eso ya lo comenzaron a hacer. Eso nos llevaría a nosotros a una depresión aquí en los Estados Unidos profunda, similar a de los años 30. Miren que se los estoy advirtiendo hoy, lo voy a decir específicamente, hoy 15 de agosto de 2024, Álvaro Somoza les está diciendo, si no gana Trump esta elección, nosotros vamos al comunismo, corre que te alcanzo en este gobierno. Ustedes dirían, no, en los Estados Unidos nunca. En los Estados Unidos no se imaginarían lo que hicieron los izquierdosos en 2020. Le pegaron fuego a la nación, destruyeron monumentos, bajaron edificios, quemaron tiendas, robaron y asaltaron.
¿Cuándo se hubiese visto y ni siquiera imaginado? Yo sé que en el pasado han habido innumerables disturbios políticos, etcétera. Cuando yo viví eso en la guerra de Vietnam, yo viví el movimiento de los hippies en los tardío en los 60 y los primeros años de los 70. Yo estaba aquí. Entonces, yo lo que les quiero decir es que no nos engañemos. Aunque nos caiga mal su forma de actuar, él es un gobernante adecuado para este país en este momento. Recordemos que hay más de 1 millón de nica-americanos en los Estados Unidos con capacidad de votar en este país. No sean torpes, por favor, se los ruego. Votar por los demócratas en esta elección es empujar a este país a lo que nos venimos huyendo de Nicaragua. No hagan ese grave error. Quien gana las elecciones es quien se vende mejor y más veces quien vende mejor su plataforma ante el electorado. Trump era el favorito después del atentado contra su vida en Butler, Pensilvania. Y ya no se diga después de la convención republicana. ¿Se acuerdan? Todo el mundo decía, la tiene súper ganada, no hay problema. En este país donde hay libertad, tenerla ganada nunca es una cosa segura. Sin embargo, se los repito, el golpe mediático, ¿ok? El golpe mediático de la renuncia a la candidatura por parte de Joe Biden le abrió la puerta a la vicepresidenta, estableciendo una vez más la oportunidad de los medios corruptos y las redes sociales para transformar a la Kamala. Aquí les leo la opinión de un periodista político en lo que era Twitter, que ahora se llama X. La forma, dice este señor, la forma en que los medios corporativos estadounidenses transformaron a Kamala Harris de una vergüenza nacional a una pionera transformadora de la noche a la mañana, sin siquiera fingir que les importa nada de lo que ella haya dicho o haya pensado o cree. Esa falta de sinceridad con el pueblo de parte de las entidades de izquierda corporativas como el Washington Post, el New York Times, eso es un testimonio muy poderoso de cuán potente es la ciencia de la propaganda. Esto dicho por Glenn Greenwald en X. Yo le mandé a mi director un par de fotos que quiero sacar en su momento, pero tengan por seguro que de ese momento en adelante, la ganada segura que presumíamos tenía el expresidente Trump se esfumó. ¿De qué se sorprenden? ¿Por qué dicen, qué barbaridad? Estás loco, Álvaro, Trump la tiene ganada. ¿Así? Que no se recuerdan de lo que es el voto negativo. Trump puede tener más popularidad que la Kamala. Hacer la pregunta al revés. ¿Cuántas personas piensan mal de Trump? Y van a ver el número altísimo. Cuidado, más alto que el de la Kamala. Ese voto es el voto negativo que tiene el expresidente Trump debido a sus indomables imprudencias, por no decir su forma de hablar públicamente. A veces está fuera de control. Mi esposa me regañó
porque yo iba a poner en este momento una expresión muy típica, Nica, algo que tiene que ver con tapas, pero no lo voy a decir. Aún sacando 11 millones más votos en 2020 que en 2016, Trump perdió contra un político de cuarta, como era Joe Biden. Y no perdió porque él era menos oferta. Mentira, perdió por el voto castigo, el voto negativo, el voto de esas personas que dicen, a mí me cae mal Trump, yo no voto por él. Una irresponsabilidad de marca mayor. Como dije al principio, cualquiera diría que esa persona recibe a Trump todos los días en su casa. Por supuesto que no. Estas personas son seres inertes para nosotros. Ellos llegan ahí a hacer un trabajo. Gobernar el país, gobernar la economía, gobernar la frontera, gobernar el mundo externo, la guerra, los conflictos por todos lados. No están ahí para llegar a darte a vos la buena impresión de que soy buena gente y hablo de, ay, qué bonito. Olvídense, este es un trabajo y es el trabajo más difícil en la tierra en que vivimos. El administrador del gobierno de los Estados Unidos es el hombre más importante del mundo. ¿Por qué? Porque las influencias de los Estados Unidos son evidentes. Vuelvan a ver ahorita. Ahorita, con todo y que Biden está viendo con sus ojos el robo de Maduro en Venezuela, habiendo perdido por más de 40% de los votos. Imagínense, con toda esa pérdida, que creo que son 4 millones de votantes, el Departamento del Tesoro le acaba de firmar a esta persona garantías de pago de petróleo. ¿Cómo le están comprando petróleo? En vez de abrir las perforaciones en las tierras federales, que no solo le da trabajo a los americanos, sino que le congela la compra, dinero que usa Maduro para matar y robar. Eso es lo que es Joe Biden, un viejo semisenil, y no quiero hablar mal de los viejos porque yo ya voy en camino, pero quiero decirles que es un señor que está trasnochado, no tiene que estar en la Casa Blanca. El resultado de que esté en la Casa Blanca es de aquellas personas que dicen, yo no voto por Trump porque me cae mal. Y después se quejan del comportamiento de Joe Biden o de la Kamala Harris. Sean consecuentes con su pensamiento. Si no quieren la política de Biden, la escogencia es muy clara, con todo y que nos caiga mal. No se trata de una popularidad con nosotros, se trata de votar por quien mejor va a manejar el Estado. A mí en lo personal no me cae bien Trump, lo considero un hombre patán, pero es el mejor candidato que tengo. Decime a uno mejor que Trump que tenga la posibilidad de ganar. Mi hermana a cada rato me dice, estudia a Kennedy. Lo he estudiado. Kennedy no gana. Me encanta, un hombre intelectualmente superior, pero no gana. Entonces, ¿de qué me sirve votar por Kennedy? Aquí la solución es una. Trump es el candidato de los nicaragüenses. Les recuerdo que la energía percibida que se le ha creado a Kamala, no hay que menospreciarla. Los votantes americanos han sido históricamente inconstantes, volubles, y son influenciados muchísimo por los medios, y no les importa analizar si esos medios tienen una agenda o están siendo objetivos.
Simplemente ellos escuchan, les gusta, porque tienen sus vidas ocupadas, porque sus trabajos son difíciles, la razón que sea. Hasta cierto punto son irresponsables, pero yo digo que son involubles. Y ahora las redes sociales los están influenciando tremendamente. ¿Quieren más pruebas de las que les estoy dando? Vean esta imagen. Le voy a pedir que ponga a mi director la imagen de la Kamala Harris con no, esa no, esa es mentira, esa es falsa. Esa imagen les está diciendo. El muchacho con quien la Kamala Harris está, sonriente y encantado, se llama Alexander Soros, hijo de George Soros, uno de los contribuyentes más grandes al Partido Demócrata, un corrupto izquierdoso europeo, quien hoy dirige billones de dólares a fondos del zurdo corrupto de su padre. Él, George Soros, es el que ha pagado por meter procuradores, campañas de procuradores de izquierda, por lo que tenemos el nivel de crimen que tenemos. Ellos le dieron 25 millones de dólares al MRS, a como se los han dado a procuradores de izquierda aquí en los Estados Unidos. Los Soros no tienen interés de una democracia. Quieren un país absolutamente controlado por la izquierda. Y si por casualidad no me quieren creer, les voy a recordar, después de la primera guerra de Irak contra Saddam Hussein, el presidente Bush, el padre, tenía un nivel del índice de aprobación por arriba del 70%. Sin embargo, 2 años después, Bush perdió la elección contra Clinton. ¿Estamos claros? La inconsistencia del votante americano es porque actúa de inmediato por esas expresiones como las que ustedes a veces dicen. Me cae mal Trump. No se trata de uno, se trata de la nación. A mí que me importa que me cae mal, sabe administrar el Estado. Ya lo probó. Y en este periodo presidencial es donde va a solidificar su legado. Es más que seguro que haga un mejor trabajo que en la primera presidencia. En el editorial del doctor Humberto Belli el lunes pasado en la prensa, su autor nos ilumina las comparaciones entre los candidatos de los republicanos y los demócratas. Y me van a permitir, el tiempo es corto, se los voy a leer rápidamente. Él lo titula Kamala o Trump. La elección del presidente de los Estados Unidos afectará tanto la suerte de sus habitantes como la del mundo entero. Es por tanto muy importante tomar conciencia de las consecuencias que pueden derivarse de elegir uno u otro candidato. La mejor manera de predecirlas es examinar su récord y luego sus principios políticos y los de su partido. En el caso de Trump, lo primero es fácil, pues tiene una conocida trayectoria empresarial, además de que ya gobernó. Dice la canción, acuérdense, New York, New York, que quien logra en ella, lo logra en cualquier parte. Y eso es evidente con Trump. Lo logró en New York. Y da la casualidad que yo vivía cerca o en los alrededores de New York, entraba y salía muy a menudo por muchos años, cuando Trump estaba haciéndose de fama. En inglés dice, if you can make it here, if you can make it there, you can make it anywhere. Trump triunfó
en ella, en New York, amasando billones, miles de millones de dólares legalmente, aunque su personalidad sufre de matices desagradables. Ha demostrado ser una fiera, un gran negociador con cualidades relevantes para gerenciar la empresa más grande y compleja del mundo, el gobierno de los Estados Unidos de América. Bajo su mandato, creció notablemente la economía y los salarios reales. Logró la autosuficiencia energética. Aquí le toco el punto que les toqué antes. Biden, por revanchismo, cerró las perforaciones de petróleo y de gas en las tierras federales. ¿Qué es lo que hizo eso? Subió el precio del combustible. Todo por llevarle la contra a Trump. Biden es un político trasnochado y es un político, siempre lo fue, un político de cuarta. Trump, sin embargo, mantuvo contenida la emigración ilegal. Los recibía, les agarraba sus datos y los mandaba de vuelta a sus países o a México, pero no en que se quedaban ilegalmente aquí, hasta que les notificaban los jueces. Eso no lo está haciendo Biden. Más de casi 1 millón de personas han entrado ilegalmente en los Estados Unidos, que sabemos. En política exterior derrotó al ISIS, firmó los acuerdos de Abraham, los firmó para obtener la paz con 4 países árabes e Israel. Frenó a Irán tras sanciones y mató al criminal más grande de Irán, Soleimani, y mejoró los flojos tratados de libre comercio del país pactados por las pasadas administraciones. Ese es Trump, quien nos cae mal, pero es quien hizo todos esos logros. La Kamala Harris no ha tenido mayor fogueo gerencial, nunca, en nada. Fue fiscal en California y esa fiscalía la obtuvo por favores personales. Igual como llegó a ser senadora. Y vicepresidente cayó por un arreglo interno con los izquierdosos de Bernie Sanders en el Partido Demócrata. O sea, esta mujer verdaderamente no ha surgido por sus méritos. Su vice, un señor Tim Walz, ha sido maestro de escuela, coach de fútbol y pasó 20 años de militar a un nivel bajo sin ninguna importancia. Jamás combatió ni tuvo nada que ver con nada importante en la milicia. Como vicepresidente, las responsabilidades ejecutivas de la Kamala eran limitadas, por lo que no pueden atribuírsele los fallos de Biden. Biden es el presidente, ella no puede asumir eso. Estuvo ahí, pero no tenía poder. Tuvo, sin embargo, una asignación preponderante en que su gestión fue un desastre: enfrentar la crisis migratoria en la frontera sur. Continuó indetenible la invasión sin precedentes de más de 5 millones de ilegales. Por su propuesta de resolver la crisis yendo a la raíz del problema, expresó su grave desconocimiento de las complejidades de Centroamérica. Nunca entendió el verdadero problema y eso nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque esta mujer, si llega a la presidencia, va a buscar un pacto con Ortega. Porque los americanos no quieren gastar dinero en áreas que no son de gran importancia estratégica. Ahí ya vamos mal,
porque los Estados Unidos se está dejando meter ahorita, infiltrar ahorita, lo que no pudieron hacer con John Kennedy en los 60, 61 o por ahí, que fue la crisis de los misiles que Khrushchev tuvo contra John Kennedy. Y John Kennedy lo paró en seco. Eso no lo está haciendo Biden. Ahí hay militares de la China comunista, militares de la Rusia, consejeros terroristas de Irak, de Irán. O sea, Nicaragua se está volviendo otra Cuba militarmente. No tan llena como está Cuba, pero definitivamente van encaminados. Eso no nos conviene a los nicaragüenses. ¿Cuántos años, si no décadas, tomaría resolver la crónica pobreza y corrupción en Centroamérica? Ayuda a prever mejor el desempeño del ticket demócrata, conocer sus principios y las políticas que han favorecido. Filosóficamente, Harris está a la izquierda del Partido Demócrata, lo cual es decir bastante. Y Walz aún más. Walz lo ha declarado, que él es de izquierda, que son despertados, woke, y que los perdonen por ser así, pero lo ha admitido. Su padre es marxista, el padre de la Kamala, lo que probablemente la ha influenciado. Kamala es anti-business, anti-empresarial y es ferviente partidaria de subir los impuestos para distribuir a los pobres. Miren la torpeza de esta mujer. Vamos a subirle los impuestos a todo el mundo que gana arriba de 400,000. Ok, eso significa que casi todas son empresas. Empresas, o sea, hay numerosos individuos que ganan más de $400,000, pero tal vez es 0,5% de la población. Lo que gana más de $400,000 es empresas que tienen millones, etcétera. A eso les va a subir los impuestos. ¿Qué creen ustedes que van a hacer esas empresas para quitarse ese golpe? ¿Van a bajar los precios de los bienes? Por favor. Inmediatamente van a subir los precios. ¿Para qué? Para reponerse el impuesto que tienen que pagar más. Es que la torpeza de los demócratas es que verdaderamente no tienen nada que ofrecer que le ayude a la economía. Es todo populismo, que es lo que lleva a la quiebra a los países. Eso es, desde las guarderías infantiles hasta Medicare, la asistencia médica gratuita para todos, en vez de solo para los retirados. Esas son las típicas propuestas izquierdistas que atraen votos, pero que han arruinado países enteros, otrora prósperos, como Argentina, pues desincentivan las inversiones. Eso es lo que la izquierda hace. A mí no me atrae ir a invertir a Nicaragua cuando el sistema judicial no es nivelado, cuando hay total corrupción en la banca, en la iniciativa privada, en el gobierno. Crean inflación, los precios por el cielo, endeudan el país y dejan al final más pobres a los pobres. Es lo que pasó en 79. La izquierda vendía que el pobre estaba muerto de hambre y que el gobierno era terrible. ¿Qué es lo que hicieron? Llegaron a empobrecer al país hasta llevarlo a ser el segundo país más pobre en el entero continente americano, desde el Polo Norte hasta la Patagonia. El país segundo más pobre es Nicaragua.
Eso fue el resultado de la tal revolución. Todas estas personas de izquierda no tienen nada nuevo que ofrecer. Hoy Medicare y Medicaid, que cubre solo a los mayores de 67 años, representan el 24% del presupuesto federal. El dinero que usan para eso es el 24% del presupuesto federal. Imagínense lo que subiría si cubriera a todos los habitantes, el otro 76% de los habitantes. Quiebra inmediata. Los Estados Unidos debe 31 trillón de dólares, 31,000 trillones de dólares. Eso es lo que debe este país. Y yo me acuerdo cuando hablaban oprobios de Ronald Reagan, cuando la deuda era una tercera parte de lo que estamos hablando hoy en día. En su generosidad a expensas de los contribuyentes, los izquierdosos del Partido Demócrata de la Kamala Harris quieren otorgar también esos beneficios a los emigrantes ilegales. Imagínense ustedes. Lo ha hecho Walz. Esto no es invento, señores y señoras, por favor. En Minnesota, Walz, con 81,000 ilegales emigrantes, les ha dado todo. También se opone al fracking en ampliación de las explotaciones petroleras. Con eso es lo que Trump logró hacernos autosuficientes en los Estados Unidos. Los izquierdosos son peligrosos y favorecen seguir subsidiando con trillones los vehículos eléctricos, lo cual no es una mala idea, pero no ha sido verdaderamente probada. Hay que seguir trabajando para llegar a la verdadera ventaja de los vehículos eléctricos. No hay duda que a través de los vehículos no hay emisión de gases polucionales, no existen mal en el vehículo, excepto que las plantas energéticas que generan la energía siguen siendo plantas de petróleo, de carbón, o sea, no están ahorrando nada, porque las plantas están teniendo mucho más emisiones para que la energía llegue a los hogares donde se cargan en la gasolinera. Claro, el coche no echa polución, pero definitivamente las plantas lo hacen. No es todavía el invento que queremos, pero este gobierno de Biden está impulsándolo a lo descosido. Todo es puro populismo. Hay un rubro, sin embargo, en el que no les gusta gastar a los demócratas, y esa es defensa. Defensa representa el 13% del gasto, y Biden no quiso incrementarlo, a pesar de las amenazantes peligrosidades del mundo, comenzando con lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania están lavando dinero, el gobierno está produciendo dinero, se lo está dando a empresas que producen equipos militares y se los está mandando a Ucrania. El dinero que los produce una maquinita se lo dan a las empresas que producen, ahí lo lavan y mandan los equipos a los Estados Unidos. ¿Ok? El gobierno de los Estados Unidos está, de hecho, lavando dinero en la guerra de Ucrania. Parte del ADN de su partido es pensar que el apaciguamiento y no la fuerza es la mejor herramienta para la paz. No hay tales, nunca ha sido. El país o el gobernante
que se mete a las fuerzas, como lo hizo Hamás en Israel. Si Israel se ha echado para atrás y ha dicho, bueno, por favor deténganse, no hagan eso es contra la ley, estuvieran enteramente a cargo del país de Israel. No nos engañemos. El que es violento, solo con violencia responde. Muy pocas veces responde con nobleza, cariño y amor, porque ya se tiró las trancas de la violencia. Poco después del ataque de Hamás, Biden descongeló a Irán 10 mil millones de dólares. Inmediatamente que atacó a Israel, Biden abrió la puerta con Irán. Esos 10 mil millones estaban trabados por parte de las sanciones que se le habían puesto a Irán. Antes le había otorgado 5 mil millones a cambio de la liberación de 5 rehenes. Los Estados Unidos jamás han negociado con terroristas hasta que llegó un demócrata a la Casa Blanca. Su alegato fue que dichos fondos podrían gastarle solo en ayuda humanitaria, como si el dinero no fuese fungible y permitiese mayor holgura al presupuesto del archienemigo. Similar largueza ha tenido para Maduro. Que se olviden los patriotas que aspiran a un cambio en Venezuela, Nicaragua o Cuba, de que los actuales candidatos demócratas hagan algo significativo contra esas dictaduras. Olvídense, no va a pasar. Harán declaraciones, a ver, ya me confundí yo. Van a amenazar a esos países, pero los amenazan de mentira. Les voy a dar el ejemplo del Pacto de Barbados, donde el gobierno de Biden hizo un pacto con este hombre. Una de las clasificaciones era permitir que la María Corina Machado corriera. Se echó para atrás. Biden más bien le levantó sanciones. Hizo todos los chanchadales que ha hecho, pero jamás tuvo la firmeza requerida para tambalear la dictadura. Nunca. Ellos creen en el apaciguamiento. Es una política de los demócratas que siempre causa más violencia. Otra política que comparte Harris y Walz es su apoyo irrestricto al aborto hasta el 9º mes, cuando tenés a una criatura claramente viviendo adentro del cuerpo de la mujer. Aun cuando la mayoría no está de acuerdo en que se practique después del 3er mes, la mayoría, esta gente sigue creyendo que es correcto. Ustedes tienen la menor idea de lo que significa eso. Tienen que entrar a la cavidad donde está esa criatura y tienen que desmembrar la criatura para sacarla, asesinarla. Eso es lo que hacen. No nos engañemos. Los que estamos en contra del aborto no creemos que el derecho de la mujer sobre su cuerpo es más importante que el derecho de un ser humano que está viviendo adentro de su cuerpo. Esa es nuestra filosofía. Es totalmente cristiana y es legal. No se puede asesinar a nadie. Es contra los 10 mandamientos, es contra las leyes de todo el mundo.
todo el mundo civilizado. ¿Y por qué lo permiten en el aborto? Es algo repugnante, algo que por sí solo debería inclinar la balanza para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad y respeto por la sacralidad de la vida humana. La escogencia es nuestra de hacer. Sin embargo, el futuro del mundo puede estar en juego en esta elección. Por favor, piensen lo que les acabo de decir, es de vida o muerte. El segundo segmento de hoy es titulado El verdadero amigo de la pobreza es la corrupción. Desde antes de iniciar estos programas, cuando estaba en Nicaragua, yo vengo declarando que el contubernio de los pactos corruptos y todo eso, la base de toda la desgracia política y económica de todo país nace con un problema. Se llama la corrupción. Todos los corruptos hacen daño. La corrupción es el enemigo más grande del desarrollo, de la educación, de todo. A todo nivel, en cualquier sociedad, la corrupción es lo peor que puede haber. En Nicaragua, desde 1979, el sandinismo ha perfeccionado y multiplicado la corrupción a un nivel tan potente que actos asquerosos de abusos corruptos de la dictadura Ortega Murillo son la práctica en vez de ser la excepción. A lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo cuando los beneficiarios son la pareja diabólica, sus hijos, sus familiares y el entorno de borregos que tienen y los protegen y los apoyan. Esta gentuza, y no tengo otro nombre que describirlo, son cínicos y no tienen vergüenza en lo absoluto. No nos podemos olvidar de las miles de confiscaciones arbitrarias sin ninguna ley que los amparara. No nos podemos olvidar de la piñata, de muchas propiedades confiscadas, sin ni siquiera haber pasado un juicio si se merecían o no merecían ser confiscadas. Arbitrariamente robadas a sus propietarios o al Estado. Si el Estado las tiene, se las robaron al Estado entonces. Para el exclusivo beneficio de los borregos corruptos y aduladores de los Ortega Murillo. Quiero recordarles, aquí hay ciertas personas en nuestro entorno que se andan metiendo en la cabeza la idea que porque Soros le dio 25 millones de dólares a los MRS, deberíamos de comenzar a pensar apoyar a los MRS. Eso dice mucho del carácter de esas personas, pero no dice nada comparado a lo que dice de la inteligencia o falta de inteligencia de esas personas. Los que causaron las confiscaciones eran todos sandinistas y eso incluye a los MRS. Todititos se beneficiaron en la piñata con casas y propiedades, todo. Entonces, venir a decir que porque tienen dinero vamos a apoyar a quienes destruyeron la economía, destruyeron las vidas de miles de personas y después se beneficiaron con una piñata porque tienen reales hoy en día de un corrupto izquierdoso europeo, es razón de apoyarlo. Por favor, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Cómo es posible que piensen así? La tragedia de un gobierno o una empresa corrupta
es que los daños se multiplican. No es solo el ilícito acto corrupto, el que sea, es el daño colateral que le hace a la sociedad. Arnoldo Alemán no solo le robó al pueblo de Nicaragua para beneficios de él y su familia, sino que permitió que sus allegados también robaran. El mal ejemplo que le dio a la nación hasta cierto punto motivó a otros de más bajo nivel a robar. El magistrado del Consejo Supremo Electoral que pone el sandinismo roba votos, miente y denigra. El supervisor empresarial o supervisor ministerial de un gobierno o de una empresa, en cualquier actividad que recibe coimas para dar trabajos o hacer favores en una empresa o en un ministerio, no solo está castigando al que quemó las cejas estudiando, sino que puso en su lugar a un corrupto que pagó la coima para robarse el empleo, a sabiendas que ese piche no está preparado para esa tarea. Eso es lo que hace la corrupción. Si multiplicamos ese acto que les acabo de describir, injusto y corrupto, ese acto de castigar al que se merece y premiar al que no se merece, ese acto corrupto por 4 centavos, si lo multiplicamos por los cientos de miles de supervisores coimeros que hay, tanto en las cooperativas como las empresas, el ministerio, etcétera, el daño a la nación es profundo. Imaginémonos cuántos jueces, cuántos diputados, cuántos magistrados, cuántos ministros, viceministros están nombrados por gobernantes corruptos porque no quieren que esas personas les levanten la ceja diciendo, oye, ¿qué es eso? Y a su vez, esos corruptos van también a recibir coima. ¿Cuántos corruptos habrán nombrado todos esos ministros y magistrados? ¿Cuántos adicionales han nombrado? El país se hace de una terrible fama de no ser un país de derecho, sino que de coimas. Por ende, el rechazo de muchas empresas y o de instituciones financieras que no quieren transar con un país como Nicaragua por la conocida corrupción. Eso pasa en Haití, como pasa aquí, donde nadie quiere invertir en Nicaragua, en un país donde solamente dando coimas se resuelven las disputas. Nada puede ser más dañino para una nación. Me decía un gran empresario nicaragüense hace unos años, hombre, ¿y por qué ustedes nunca fueron a pelear a las cortes? Muy sencillo, porque sabíamos que perdíamos desde la entrada. Legalmente, sin ir a un juicio, yo representé a más de 180 socios de la Compañía Nacional Productor de Cemento, en el afán de recuperarles la empresa. La cementera tiene como 180 socios que son miembros. Se las obtuve a través de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, sin pagar un céntimo a nadie, simplemente un expediente de este vuelo que me dilató años en
producir hasta que llegué. Fui ante un juez que me diera permiso, con las pruebas necesarias me dio el permiso para poder registrar la empresa. Ese acto, don Enrique Bolaños decidió no respetarlo, siendo él el presidente, porque unos coimeros alrededor de él le dijeron: don Enrique, si usted le ayuda a los Somoza, como si que nosotros somos los dueños, eran 180 accionistas, los sandinistas se le vienen encima. No hay tales. ¿De qué palo? Entonces, esos coimeros han recibido plata para quedarse calladitos y no ayudarle. Eso es lo que pasa cuando tenés un gobierno corrupto. Nada puede ser más dañino para una nación que la corrupción. Ahí le mandé una foto a mi director, que se la voy a poner, ahí la tienen. Ese es el legado de los Ortega Murillo, la corrupción y el crimen. Investigando información para este programa, leí un artículo que sacó el ex canciller Francisco Javier Aguirre Sacasa, quien es un hombre bien estudiado, bastante mayor, pero un hombre muy leído, con aptitudes y experiencias y conocimientos geopolíticos muy sólidos. Según el ex canciller Aguirre, la organización basada en Berlín que estudia transparencias de gobiernos alrededor del mundo se llama Transparencia Internacional, TI. Considera esa institución que Dinamarca es el país menos corrupto y más transparente del mundo. Entre los 180 países que esa institución revisa, Dinamarca, y rodeado también en los primeros puestos todos los países alrededor de Dinamarca. Esos son los países menos corruptos del mundo. No es ninguna sorpresa encontrar que Nicaragua es el 172. Imagínense ustedes. 171 países hay en el mundo menos corruptos que Nicaragua. Nicaragua siendo el segundo país más pobre del continente americano. Comiencen a pensar las relaciones en esos datos. La pobreza ayuda a la corrupción. Y la pobreza la causan los izquierdosos, porque no tienen nada que ofrecer más que envidia, revanchismo y egoísmo. O sea, solo 8 países del mundo son más corruptos que Nicaragua. ¡Qué vergüenza! ¡Qué espanto! Mis familiares murieron peleando por el bienestar de este país y ahora somos esa vergüenza. Tenemos que sacar al sandinismo. Por supuesto, esa evaluación afecta un sinnúmero de áreas de nuestra sociedad. Entre lo más cruel de esa realidad es que el ingreso per cápita en Nicaragua es el más bajo del istmo centroamericano, con $2.500 por cabeza al año. Fíjense ustedes que hace 43 años esa cifra estaba arriba de $1,000. En los años 70, antes del 80, ya Nicaragua pasaba los $1,000 por cabeza. Hace 43 años han subido $1,500, pero se les olvida la inflación que ha causado este gobierno. Hiperinflación. O sea, que aunque hoy $2.500 es más que los $1,000 de 79, verdaderamente con la inflación imputada,
es menos que los $1,000, mucho menos que los $1,000 de aquella época. Nuestro vecino Costa Rica, para que se den una idea, que andábamos más o menos paralelos en aquellos tiempos, hoy goza de un ingreso per cápita de $16,600. Costa Rica. Sorpresa, ¿por qué se van los nicaragüenses? Más de 700, 800 mil nicaragüenses a Costa Rica. Ahí está la respuesta. Es más, seguimos siendo el segundo país más pobre en todo el continente americano. Solo nos gana Haití. Ese es el resultado de la corrupción sandinista. Además de la corrupción, la dictadura de los Ortega Murillo es increíblemente cruel. Para tratar de remediar los efectos de su corrupción, la dictadura autoriza a la ciudadanía para que salgan al exilio, los empujan, los aterrorizan, especialmente si van a los Estados Unidos. Pues el 80% de las remesas al país, que ya andan por $6,300 millones al año, son provenientes de los Estados Unidos. O sea, por donde la busques, hay siempre problemas con la izquierda y no solo en Nicaragua, en todo el mundo. Así que les pido por favor tener conciencia de que la corrupción es la llave para todos estos gobiernos terribles. Bien, el tercer y último segmento de hoy es titulado El deber del gobierno americano. En su calidad de ser la potencia más grande del mundo libre y que tradicionalmente han intervenido en diversos conflictos por todo el mundo, en distintos tiempos, a lo largo de la historia, los Estados Unidos ha hecho gala de su manto protector en defensa de las libertades públicas. Los Estados Unidos han asistido a muchos pueblos que se han visto agredidos por fuerzas internas contrarias a la voluntad popular, como por injerencias de terceros países con malas intenciones, intenciones que vienen a violar el derecho más sagrado, que es los derechos humanos de cada persona en esos países, o el derecho de elegir sus autoridades libremente, como de respetar la Constitución que establece la buena andanza de cada nación. Los Estados Unidos han, de hecho, hecho eso en muchas partes del mundo. Sin embargo, sobre todo en la historia reciente, los Estados Unidos se han lavado las manos de cumplir con ese mandato con sus vecinos más cercanos, como es el caso de Nicaragua y Venezuela. Hechos demostrados con las supuestas leyes sancionarias promulgadas por el Congreso americano. En Nicaragua no han sido aplicadas más que a un nivel muy superficial. Los nicaragüenses pedimos mayor contundencia, ya que somos conscientes que las dictaduras se les debe golpear para obligarlos a transitar en caminos democráticos. No nos olvidemos, señores, el apaciguamiento de los demócratas solo lleva a fortalecer la demagogia de los países dictatoriales. Contrariamente, el gobierno americano, producto del Tratado de Barbados, hizo concesiones al régimen de Venezuela a cambio de prometer no bloquear a María Corina Machado y realizar elecciones libres, justas y supervisadas. El caso de la habilitación de María Corina como candidata era uno de los acuerdos el cual nunca se cumplió. La razón de no habilitarla es sencilla. María Corina en las primarias sacó el 83% del apoyo. O sea, era una ganadora segura.
La oposición ganó por arriba del 73% de los votos. Y no han querido enseñar las actas. Ustedes saben lo que los otros países izquierdosos de Latinoamérica, como Brasil, Colombia y México, han propuesto. Fíjense qué cinismo. Han propuesto que haya una segunda vuelta. El presidente González ganó por casi 4 millones de votos. 40% de los votantes más que Maduro. Sin embargo, estos izquierdosos sugieren una segunda vuelta. Para comparación, los tres que les estoy diciendo, tanto el mexicano sátrapa, el colombiano y el brasileño, no digo los nombres porque no les quiero dar importancia, pero esos tres piches ganaron por menos de 1 millón de votos. Todos. Pero no fueron a una segunda vuelta. Y eso es que hubo cuestionamientos. En Brasil hubo cuestionamientos. En México hubo cuestionamientos. En Colombia hubo cuestionamientos. Sin embargo, estos tres payasos le dicen al mundo que vayan a una segunda vuelta para volvérselas a robar, para aniquilar lo que tenían preparado, porque ahora ya es público. Otra de las promesas a cumplirse era la invitación de observadores internacionales que al menos debían estar desde el mes de febrero, 6 meses antes de las elecciones, de acuerdo a los estatutos de acuerdos con esos países. Tampoco se les permitió. Al realizar la traición del engaño de Maduro, el gobierno americano ni siquiera reactivó de forma parcial y menos total las sanciones, sino que fue permisivo hasta llegar a un sentenciado proceso electoral que no ha dado sorpresas, ya que todo estaba dado para que terminara con el irrespeto de la voluntad del pueblo, como en efecto están intentando consumar este atropello sin precedentes. Como les dije en el segmento anterior, una representante del Departamento del Tesoro autorizó pago de petróleo a Venezuela. ¿Cómo le están pagando petróleo a Venezuela después de hacer semejante atraco a los venezolanos? El Papa, su santidad, manda un nuevo nuncio apostólico y se reporta con Maduro. Se le extiende las cartas diplomáticas a Maduro, las credenciales, como se dice. ¿Por qué no esperó a ver los resultados? Ah, no. El Papa es un argentino de izquierda, que para muchos de nosotros católicos verdaderamente no se merece esa posición. Somos cristianos y disciplinados y obedecemos. Pero el Papa no representa mi cristianismo. Esa no es la filosofía que yo quiero ver de la iglesia. Y estoy acompañado por millones de católicos alrededor del mundo. Este señor es un comunista y como comunista está haciéndole mucho daño a la iglesia católica. En recientes declaraciones, autoridades americanas han expresado tímidamente sus intenciones de no permitir el más grande y burdo fraude jamás cometido en la historia reciente. Quedemos claros, el pueblo venezolano no es el único estafado. El otro gran estafado es el gobierno americano, que debido a que en noviembre aquí hay elecciones nacionales, no les queda más que actuar de inmediato o con firmeza, de lo contrario
esa enorme deuda. De lo contrario, esa enorme deuda se la van a cobrar los votantes. Si no hablan más contundentemente contra lo que acaba de suceder en Venezuela, los americanos que votamos aquí vamos a votar claramente en contra de el Partido Demócrata. El otro gran problema es el terrible precedente que van a crear en caso de no actuar, donde estarían habilitadas las condiciones para que cualquier dictador o aspirante a dictador, sea de izquierda o de derecha, le pueda bastar con hacerse respaldar por los narcotraficantes o militares corruptos y comprables, coimeros. Pues como dijo aquel enano que teníamos asesino y degenerado en Nicaragua, Tomás Borges, todo se puede perder, menos el poder. Eso les demuestra la filosofía de esta gente. Lo hemos sabido en Nicaragua por 20 años. Estos sucesos son graves. Necesitan de una medicina efectiva y sin titubeo. De lo contrario, lo que John Kennedy previno de suceder en octubre de 1962, de no permitir que potencias de otros mundos, con armas nucleares y con ideologías e intenciones totalmente contrarias a las de los Estados Unidos y de los países latinoamericanos democráticos, como de todas las democracias en el mundo entero, se puedan apoderar del dominio de su patio trasero, amenazando la estabilidad y seguridad nacional, como lo es el caso de la descontrolada migración hecha a propósito y que obedece a planes de la dictadura en Nicaragua para golpear a los Estados Unidos y enriquecer a la familia corrupta criminal Ortega Murillo. No crean que les estoy inventando algo. Los Ortega Murillo declaradamente quieren hacerle daño a los Estados Unidos. Sus acciones son a propósito para hacerle daño. En consecuencia, si el gobierno demócrata de Joe Biden y de la Kamala Harris no reaccionan firmes y formalmente, traicionarían a esos pueblos que siempre han mostrado su respeto y lazos estrechos de colaboración con el noble pueblo americano. No se puede negociar nada con una dictadura sin que se hagan cumplir acuerdos y condiciones democráticas previamente ratificadas. Hemos podido observar una analogía en las elecciones de Nicaragua en 2021 y estas del 28 de julio en Venezuela. Están igualitas. Ambas dictaduras son totalmente rechazadas por más del 85% de la ciudadanía. Ambas dictaduras están comprometidas de intentar por todos los medios de conservar el poder. Caiga quien caiga, pase lo que pase, donde el orden de los factores entre ambos procesos varía, pero la malintención radica en no permitir a sus respectivos pueblos, a los ciudadanos que verdaderamente votaron, que puedan votar como lo hizo Ortega, encarcelando precandidatos o intentando desconocer los legítimos resultados en el caso de Maduro. Recordemos que Venezuela, aún con todo su poderío petrolero, está siendo beneficiada por una falta de contundencia. Fijémonos que lo más que ya ha dicho los Estados Unidos es que
se les está acabando su paciencia. Fíjense usted, ay, estoy perdiendo mi paciencia. En Venezuela y en Nicaragua están perdiendo vidas, Mr. Biden, doña Kamala. Están asesinando a los que participaron en las votaciones. Eso es lo que ustedes están perdiendo su paciencia. ¿Qué años que tuvieran 2 portaaviones parqueados en la costa y decirle o se van o se van? Es la única forma. ¿Por qué nos engañamos? ¿Por qué estamos tratando de pretender que la democracia no es así? ¡Mentira! La democracia hace guerras, ataca. Ahí tenemos Ucrania, tenemos a Israel, bajo ataques de poderes corruptos y dictatoriales. Se tienen que defender. Nosotros tenemos que defendernos en Nicaragua y en Venezuela. Ya desde el 2018, primero que todo, desde 2008 Nicaragua viene sufriendo robos electorales de Ortega. Se robó más de 70 alcaldías en las elecciones municipales de 2008, 2 años después que ganó las elecciones presidenciales. Solo le tomó 2 años para comenzar a robar con un pacto con Arnoldo Alemán. Eso me consta, ahí estaba yo. Arnoldo Alemán pactó para no dejar que Eduardo Montealegre y su vicecandidato a alcalde Enrique Quiñones ganaran la ganaron y 70 otras alcaldías por todo Nicaragua la ganaron. Desde entonces viene Ortega robando. Desde entonces viene haciendo fraude electoral hasta llegar a un punto totalmente corrupto, pero totalmente, donde tienen control de todo. En la asamblea, en las cortes, en los entes autónomos, todos los ministerios. El sandinismo es rey de Nicaragua. Tristemente, antidemocráticamente y dictatorialmente. Porque por voluntad de los nicaragüenses no llegarían ni a la esquina de la calle. Anteriormente ofrecían 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro. Desde que se ofreció esa recompensa hasta el día de hoy, el régimen de Maduro ha infringido todas las leyes y en esta última etapa, además de quererse robar las elecciones, ha amenazado, apresado y asesinado a muchos activistas opositores. Aquí tengo que hacer un punto. Les recuerdo esa realidad en Venezuela a los irresponsables que querían hacer unas elecciones en 2021 en Nicaragua. Miren lo que les pasó. Los echaron a la cárcel. Más de 30 y pico personas pasaron 1 año y medio presos. ¿Qué hubiera pasado? Precisamente a los activistas opositores si hubieran habido elecciones en Nicaragua. Lo mismo que está haciendo Maduro. Lo hubieran perseguido, amenazado, apresado y asesinado. Eso es algo que tenemos que estar conscientes. No nos metamos a un pleito que no podemos ganar. En 2021 no había forma de ganarle al sandinismo porque no habían condiciones. No seamos irresponsables a costilla del pobre nicaragüense que tiene que despertarse de madrugada para ir a cuidar su centro de votación. América Latina está anonadada de la actuación del gobierno de Joe Biden y Kamala Harris. En base a lo actuado, tanto por Ortega como Maduro, sin haber sido castigados por todo el daño que han hecho y continúan haciendo a sus pueblos, donde lo único que cabe pensar por la inacción de esta administración demócrata de Biden y Harris es que A, son torpes, B, de alguna manera defienden evitar la extinción de las dictaduras de izquierda, o C, que una vez más los líderes demócratas ineptos
como fue Carter, ignoren la tristeza y el sufrimiento de millones de personas, de seres humanos, a quienes están haciéndole tanto daño sin darse cuenta lo desesperados que están en sus países. Esa pobre gente cree que les ha caído una maldición y que por ende, y muy tristemente, se encuentran en total desesperanza, como de indefensión. Le pedimos al Señor que no permita semejante crimen a tanta gente inocente e indefensa. Con eso, señores, hemos llegado al final de este programa. Una vez más les agradezco el tiempo que nos dan para escucharnos y le pedimos al Señor que por favor nos ayude. Y a los Estados Unidos, a los votantes de este país, que elijamos a Donald Trump como el futuro presidente en noviembre de 2024. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.